Bueno, estoy muy complacido de haber venido hoy día acá y veo que hay muy buenas energías. Es medio raro, estoy de espaldas, siempre voy a estar de espaldas a alguien. Estoy acostumbrado a hablar para adelante, pero ustedes están en el lugar equivocado. Voy a hacer como que no existen. Pero sí, bueno, yo les contaba a algunos de mis anfitriones, esto para mí es una revancha, porque yo vine a contar parte de lo que dijo aquí la presentadora. Vine hace como casi 20 años, yo creo que son 18, 17 años. Vine a hacer una charla con Mario Amuy y estuvimos explicando todo lo que era el calantololo, cómo se medía con esto y lo otro, y no había nadie, cero, solamente los que nos invitaron, pero se hizo en el campus de la universidad. Pues dijeron, no, es que la gente sale, era a las 7 de la tarde, encima era un día que llovía, pero como caballo. Así que para mí fue bastante malo y Talca me trae recuerdos bien complicados, porque después del terremoto, la Universidad de Chile hizo un programa acá en Talca y en Parral, y me pidieron que yo fuera a hacer una charla a Parral. Yo viví toda mi niñez y mi primera infancia hasta mi adolescencia en Parral. Entonces dije, bueno, a Parral voy. Ya, pero si vaya a Parral, pasa a Talca y da una charla en Talca. Bueno, ya, pasé. Y era por aquí, no era tan lejos de aquí, pero creo que era el Colegio Abate Molina, que estaba, si uno estornudaba 2 veces seguidas se caía todo. Era un auditorium que las grietas estaban así cruzadas. Y un día, a diferencia del día anterior que llovía intensamente, ese día era fines de enero y caían los patos asados. Habían como 40 grados en la carretera. Llegué para acá y no había nadie de nuevo. Habían un astrónomo que está alquino, César Fuente, y su señora andaban por aquí viendo a la familia y me fueron a escuchar a mí, pero eso no ni cuenta. Y el resto no eran más de 6 personas que estaban ahí. Porque había un curso de capacitación para profesores y no sé qué, pero a las 6 de la tarde todos los profesores se fueron a tomar una cerveza o se fueron a hacer algo más interesante. Así que la verdad es que mucho público como haya aquí ahora no haya tenido jamás en Talca. Pero además yo viví un tiempo que no sé exactamente cuánto fue, pero fue 1, 2 o hasta 3 años acá en Talca. Así que yo nací físicamente en Valparaíso, pero viví el primer año de vida en Villa Alemana. Y de ahí nos vinimos a Talca. Y estuve hasta los 3 años acá en Talca. Y de ahí nos fuimos a Parral. Y en Parral estuve hasta los 15 años. Después mi familia se fue a Valdivia. Así que todas mis ciudades han sido Villa Alemana, Talca, Parral y Valdivia. Y después yo mi vida de adulto la he hecho en Santiago, como mucha otra gente. Pero yo era provinciano y era de por aquí cerca. Y a Talca veníamos a cada rato. Así que para mí Talca también tiene un rinconcito especial en el corazón. Pero no había tenido experiencias muy buenas, como les dije. Pero en este lugar estuve, y yo creo que sí había gente, en una feria del libro que se hacía por aquí cerca, y di una charla aquí, no me acuerdo de qué, de que somos polvo de estrella o algo por el estilo, y la di en este mismo lugar, pero no era una invitación. Creo que la Universidad Católica del Maule era parte de la feria del libro, pero así que también había estado aquí. Y estaba en una plaza por ahí, estaba en varios lugares en Talca. Otra universidad me invitó también en una ocasión que hicimos una cosa, que había algo de biotecnología y otras cuestiones que, claro, en Talca la cosa me quedaba clara cuando era la 1 Sur, la 1 Norte, la 2 Norte, pero esto quedaba como medio alejado, a 10, 20 cuadras, y me perdí donde estuve hace tiempo, 10, 12 años. Así que, pero y Talca, también le decía a algunos, es el lugar más antipático para mí, para venir. Yo estuve en Coyhaique, para el eclipse, me demoré 2 horas en ir a Coyhaique. Y vine ahora, hoy día, y me demoré 3 horas. Es decir, esto está más lejos que Coyhaique. Bueno. Claro,
el pedazo, bueno, Parral, yo creo que el epicentro, entre Talca y Chillán es lo peor para un santiaguino para venir a dar una charla, porque no hay otra manera que venirse por carretera y entonces uno se demora 3, 4, 5 horas. Es mucho más fácil ir a Concepción o ir a Temuco, ir a Valdivia, que son vuelos que demoran un poquito menos de una hora o un poquito más de una hora. A Coyhaique nos demoramos 2 horas en llegar a Balmaceda. Entonces es complicado para mí venir para acá. Pero bueno, vengo porque a pesar de los pesares les tengo cariño a Talca. Pero bueno, me dijeron que hablara 45 minutos y me cuesta. Me cuesta hablar breve, porque para hablar breve uno tiene que tener un marco mental bien fuerte. Y bueno, esta charla la he dado en muchos otros lugares, pero siempre disparo para cualquier lado. Entonces voy a tratar de no exceder una hora. Me comprometo a no hablar más de una. A la 1 ustedes se paran y se van y yo ya me callo. Pero bueno, esta es la Tierra, por si están perdidos. Ahí está Madagascar, aquí está el Cuerno del África. Chile no sale nunca. Ah, no, aquí hay algo de Chile. Pero hoy día les quiero hablar de nuestro satélite natural, la Luna. Y les voy a contar varias cosas. Una de las cuestiones que me emociona a mí de la Luna es que la Luna es lo que llegaba de clase del colegio y me calentaba las manos en la radio, porque la radio era calentita. Uno la tocaba por arriba, la tocaba por los lados. Porque la electrónica de aquella época eran tubos de vacío, pentodos, diodos, triodos, que consumían amperes, varios amperes que sacaban de la red. Y después de 2 minutos la radio estaba calentita y empezaba a sonar. Pero esa tecnología no permitía hacer vuelos espaciales. Entonces pasamos a transistores. El transistor reemplazó a estos tubos de vacío. Y los diodos y los transistores de estado sólido, y después se achicó más, y las radios empezaron a ser diminutas, y ya consumen miliamperes, no amperes, miliamperes. Tienen harto menos hambre de electrones, las radios más modernas. Y ahí se desarrollaron los computadores. Los computadores hubo que desarrollarlos para poder ir a la Luna. Y los computadores, había un chiquillo, un innovador que se llamaba algo así como Bill Gates, que le ayudaba a la NASA a programar los computadores para que le funcionaran los computadores a los astronautas. Y inventó un sistema que lo llamó DOS, Disk Operating System. Y puso un pequeño emprendimiento que se llamaba Microsoft. Debe haber partido en el patio de la casa. Y hoy día la Microsoft es una de las empresas que tiene la cotización en bolsa. La Microsoft es la número 1, creo, de la bolsa en Estados Unidos y en el mundo. Así que, y después apareció la Apple y después apareció la Google. Todo el desarrollo tecnológico que hubo que hacer para ir a la Luna nos llevó que hoy día hasta el gato tiene un celular. Cuando yo vivía en Parral, y siempre lo repito, en Parral habían teléfonos, poco, muy poco, pero había, y tenían 2 dígitos, 17, 45. Los doctores tenían teléfono. No sé para qué, porque nadie tenía teléfono en su casa para llamar al doctor. Uno tenía que ir a la telefónica para llamar, oiga, doctor Videla, oiga, doctor Mujica, pero no habían teléfono. El número de teléfono, y Parral era un pueblo chico. Hoy día sigue siendo un pueblo chico, pero éramos 5.000 o 10.000 gatos. Habían no más de 90 teléfonos en Parral. Hoy día hay 32, 33 millones de teléfonos en Chile. No sabemos cuántos somos, pero sospechamos que somos como 20 millones. Y hay 32 millones de teléfonos. Entonces, esas cosas, en Parral, teníamos una radio, CC90 Radio El Roble de Parral. Transmitía noticias para toda la manzana. Y el diario de Parral era La Prensa. De Pepe Candia era el director de La Prensa. Y que eran 3 paginitas. Llegó Carlos Sancho desde Santiago. Carlos Sancho era mi tío, que era amigo de Pepe Candia. Entonces cuando llegaba a Parral, lo ponían ahí en el diario, arribado desde la ciudad capital.
eran puras noticias ridículas. Y Parral era como Macondo, más o menos. Yo cuando leo a García Márquez, para mí, yo vivía en Macondo, bueno, Parral. Y no era, bueno, acá partió la radio Portales de Talca. Y claro, era todo, pero había que tener una tremenda antena para escuchar la Portales de Talca en Parral. No escuchábamos ni una radio, o la radio Minería de Santiago. Pero por Dios que ha cambiado la cosa. Pero todo fue gracias a, no sé, en alguna parte de esto debe estar estas cuestiones que estoy hablando, pero a ver, voy a mover algunas láminas. Bueno, primero veamos, la luna es como la cuarta parte de la Tierra. Es decir, es chica, pero no la miren a huevo, porque la Tierra, la cinturita de la Tierra, el diámetro de la luna son 3.500, los números entran y salen, pero esta es más o menos la relación. Una pelota de fútbol con una pelota de tenis es la relación entre la luna y la Tierra. Bueno, esta es una foto de la luna entera y ahí hay un cráter hermoso. Este es el cráter de Tycho Brahe. Esto fue, la luna debe haber quedado pero turulata durante años. Del golpe que le pegaron, se mete para adentro el asteroide. Todas las piedras que andan por aquí dando vueltas caen como a 100.000 kilómetros por hora. Imagínense una roca de un tamaño de 10 kilómetros cayendo a 100.000 kilómetros por hora, se mete para adentro, toda la energía cinética del golpe llega a licuar la roca y en parte la evapora. Y si se evapora la roca, el vapor de roca ocupa un espacio mucho más grande que la roca sólida, es una explosión gigantesca y saltaron esquirlas en todas direcciones. Hay algunas de estos bigotes que tienen más de 1.000 kilómetros de largo. Así que la luna debe haber quedado bien nerviosa con el golpe que le pegaron. Y estos son fotos que han tomado con naves que están alrededor de la luna. Esta, por ejemplo, es muy interesante y que me permite a mí. Aquí tenemos zonas medios azules, que es óxido de titanio lo que reflejan estas cosas azules. Y hay otras que son de color rojo o color café, que son más bien tiradas para óxido de fierro. La luna, aparentemente, las rocas basálticas de algunos de estos pedazos tienen hasta 10 veces más titanio que lo que tiene la Tierra. Y que me perdonen los ecologistas extremos, le pido disculpas si hay alguno aquí presente, pero vamos a ir a la luna y vamos a hacer minería en la luna. Y a los que no les guste que no miren, porque si ahí hay titanio, el hombre los va a aprovechar. Y no digo, no vamos a ser los chilenos. Esto va a ser en 5.000 años más, donde yo creo que Chile no va a existir en 5.000 años más. Pero si hay titanio en la luna, uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Para traerlo para acá? Tal vez no. Pero, por ejemplo, si nos vamos a vivir a Marte, si hay colonias de terrícolas en Marte, llevar productos desde la luna a Marte es mucho más fácil que llevar productos desde la Tierra a Marte. La velocidad de escape de la Tierra es como 5 veces más que la velocidad de escape de la Luna. Entonces, el costo en energía que uno tiene que pagar acá en la Tierra para sacar una tonelada de algo es enorme. Sacar una tonelada de algo de la Luna es mucho más fácil. Y si ahí hay titanio y se necesitara titanio en Marte, lo van a sacar de la Luna y no lo van a sacar desde la Tierra. Así que la luna, estando ahí, bueno, después ya les voy a contar otra anécdota que puse en la historia, sobre todo para recordarle a los locales en esa historia. La luna gira en torno a la Tierra, rota en el mismo tiempo en que gira. Entonces, si la Tierra estuviera ahí al medio y yo soy la luna, yo voy dando la vuelta, pero voy girando. Aquí giré 90 grados, entonces sigo dándole la cara a la Tierra. De acá voy dando la vuelta y giré otros 90 grados y sigo dándole la cara a la Tierra. Entonces hay un pedazo de la luna que no lo vemos nunca, que es el lado oculto de la luna.
no es el lado oscuro de la luna. Pink Floyd había fumado algo que ustedes no fumen cuando hizo una música del lado oscuro de la luna. No, la luna no tiene el lado oscuro, este es el lado oculto de la luna. Y también algunos inteligentes decían, de ahí vienen los ovnis. Los ovnis vienen del lado oculto de la luna. Bueno, se han tomado fotos del lado oculto de la luna y no se ha visto ni un ovni. Además, los ovnis de dónde... Claro, si ya uno los chutea para la luna, parece que fueran extraterrestres. Claro, son extraterrestres técnicamente si alguien viviera en la luna. Pero en la luna no hay agua, no hay atmósfera, hay un calor extremo en el día, hay un frío extremo en la noche. Entonces, habitantes de la luna realmente no hay. Eso está clarísimo. Y vendrían seres de otras estrellas. Esto, yo no soy muy experto en los mitos chilotes del Trauco, el esto y el demás allá, y la Pincoya. Bueno. Son mitos que uno dice, bueno, claro, el mito del Trauco más o menos existe en todas las culturas. Pero ¿de dónde salió el mito de los seres extraterrestres? Bueno? También alguien fumó. Bueno, aquí les voy a contar, voy a retomar ese punto. Pero es una cabeza de pescado. Si la estrella más cercana hasta 4 años luz. Años luz. La luz se demora 4 años. Y van a venir de allá a construirle pirámides a los egipcios. Lo más insólito, hacer una figura en el suelo en Nazca. ¿Para qué? Para que cuando vinieran cachaban las figuras y sabían dónde era. Pero si para eso está Waze. Si uno en el celular tiene una aplicación y estos tipos iban a tener tecnología para venir en una nave extraordinaria, desde lejísimo, iban a tener que hacer un dibujo en el suelo para saber dónde estaban. Entonces, realmente es como con la picana con que iban empujando los bueyes, bueno, hicieron el dibujo. Es que no tiene... Yo siempre les digo a los niños, aprendan a pensar, bueno, y no compren cabeza de pescado. No comulguen con ruedas de carreta, porque la boca es más chica que la rueda de una carreta. Po. Así que los ovnis no existen, lamento decirles, no tenemos ni una evidencia, 0 evidencia de la existencia de seres extraterrestres. Una cuestión genérica que es vida en el universo, hay sospechas que debe de haber vida en el universo. Pero vida en el universo, ojo, no seamos tan egocéntricos, tan ególatras. En la Tierra hay 9 millones de especies vivas. 9 millones. ¿Y cuál es la especie viva más importante de la Tierra? Los dinosaurios que vivieron 80 millones de años, los reyes de la Tierra. La pregunta es, ¿habrá dinosaurios en algún otro lugar? Porque los monos con 2 patas que estamos aquí en este lugar, llevamos 100.000 años. 100.000 años. Los dinosaurios tuvieron 80 millones de años o más. Entonces, pero no, los seres extraterrestres son altos, tienen que ser altos para que uno se asuste. Tiene una voz ronca, también si tuvieran voz de pito uno se reiría de ellos. Una voz ronca y una tez bastante verde. Bueno. Entonces, no... Y no hay el cadáver de un extraterrestre. Hoy en México, en el Parlamento mexicano, llegó un charlatán a mostrar los cadáveres de 2 extraterrestres, hechos de papel maché, de no sé qué es lo que eran. Y todo muy serio. Yo también le pido a los políticos un poquitito de más tino. El otro día veía yo en uno de estos programas. Yo no tengo el control de la tele, lo tiene mi mujer, y ella ve lo que quiere y yo tengo el privilegio de dormirme si me cabrea mucho lo que está viendo o de verlo. Había un honorable senador que en un programa de comida les leyó el tarot a los otros. Yo sé, esto es insólito. Además, ese honorable senador en el periodo anterior fue diputado y era el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara. Y yo estuve con él ahí y estuvimos hablando del desarrollo científico, porque esto y lo otro, y yo me lo tomaba en serio. Y él
fue abducido por un ovni en Puerto Natales y apareció en Punta Arenas después de ser abducido por un ovni, que lo explicó ahí. Y también después se puso a leerle el tarot a los otros participantes. Y ese es uno de los honorables, los 50 de la fama, del Senado. No veo para dónde vamos. Si eso es lo que impera en el mundo de la política, yo encuentro que eso es un escándalo, mucho más escandaloso que Hermosilla. Si todos sabíamos que los abogados hacían chamullo, y todo así, y todos aterrorizados de qué es lo que va a salir después. ¿Cuánto más va a mojar el huracán Hermosilla? Va a ser como el huracán que pasó por Florida. Van a terminar, y cuando estén todos mojados se va a acabar. Hermosilla iba a pasear por las calles, libre de toda culpa, porque si metemos presos a todos los culpables, habría que construir como 5 cárceles más. Y eso no va a pasar. Pero bueno, estábamos en el lado oculto de la luna, y es más fácil. Hay una diferencia. Bueno, voy a decir algo serio para que no crean. De repente, algunos me dicen que me estoy como postulando para ir a Viña, para hacer un stand-up comedy. Porque, claro, hablo tantas cosas. Algunas de ellas son de sentido común, pero el sentido común es algo bien extraño en el país. Bueno, a propósito, no, eso sería feo, pero lo voy a decir, yo soy hocicón. El otro día tuve un Zoom con un medio local y estábamos hablando de esta charla. Creo que fue el lunes, yo ya no sé en qué día vivo, pero parece que fue el lunes. Y decía, y un titular así, a 6 años del estallido. Yo decía 19, 20, 21, 22, 23, 24. Estamos en el 2024, mire, a 6 años del estallido. Entonces, en Talca estaban a 6 años del estallido. Harto raro. ¿Cómo del 2019 al 2024 llego a 6 años del estallido? Y después fueron muy amables conmigo. Porque soy hocicón, porque los estaba viendo mientras hablaban del estallido, porque antes del estallido, después del estallido. Pero decía un tremendo titular, a 6 años del estallido. Alguien que no sabe contar, ¿no? Extraordinario. No, en Talca pasan cosas raras. Yo creo que, bueno, aquí cerca, oye, por favor, si hay alguno en San Clemente, ¿sí? Ya. Pero en San Clemente es la capital de los ovnis. De los ovnis. San Clemente. Ahí fumaron todo. El ayahuasca, los pitos de marihuana. ¿Qué les pasó? ¿Cómo pueden ser así los de San Clemente, la capital ufóloga o ufolística de Chile? Porque ahí se ven más ovnis. Claro, depende de cuántas garrafas se tome uno. Uno puede ver lo que sea, ovnis, grandes, chicos, pequeños. Pero ¿cómo San Clemente? Ese tipo de idioteces deberían estar prohibidos. Está bien que, bueno, Chimbarongo tiene el mimbre, pasamos ahí por la carretera, se ven unas cuestiones de mimbre. Cada ciudad puede tener, pero ¿cómo los ovnis? No, yo lo encuentro alucinante. Y bueno, y también en la tele, en cualquier canal, en cualquier programa, están los numerólogos, los que leen el tarot, los que ven las huellas de las manos, los que ven, no sé, los pozos de las tazas de té, bueno. Oye, es cierto, García Márquez se queda corto, un escritor chileno costumbrista va a opacar totalmente a García Márquez. Si es que aquí pasa de todo y no nos hemos dado cuenta. Uno dice, no, nosotros somos un país serio. ¿Cómo vamos a ser un país serio con San Clemente como la capital de los ovnis? Miren, acá, esta zona, que no existen casi en el lado oculto de la Luna, son zonas donde por la caída de un asteroide, la Luna fue bombardeada, la Tierra también, pero la Tierra tiene atmósfera, tiene agua, tiene huracanes,
y se han borrado todos los cráteres. Pero cuando cayó un asteroide grande acá, rompió, trizó al menos la corteza de la Luna y brotó magma de abajo que rellenó una planicie. Y el magma es roca basáltica que es más oscura. Entonces todas estas cosas que Galileo las llamó mares lunares están en el lado de acá, pero hay muy pocas en el lado de allá. Está esta y está todo este pedazo, que también esto correspondería a un mar. Y eso se ve en esta diapositiva. La corteza lunar, la Luna hace mucho tiempo que está enclavada mirando a la Tierra. Y la corteza por el lado de atrás, la cara oculta, es más gruesa que la corteza en la cara visible. Aquí, miren, la corteza acá tiene dimensiones del orden de 50 kilómetros. En cambio acá, en amarillo, estamos hablando de 30 kilómetros. O sea, es más fácil que un cañonazo haya roto la corteza por aquí y por aquí. Esta es una grande y por ahí hay otra y no hay casi nada más. Entonces hay una diferencia. Bueno, la Luna en nuestro satélite natural tiene un tamaño de un 27%, dejémoslo en 25 para los amigos. Gira en torno a la Tierra en 27,3 días. Gira en torno de un eje en los mismos 27,3 días. Es decir, las dos rotaciones están sincronizadas. Por eso vemos la misma cara de la Luna. El lado opuesto no lo vemos jamás, y es el lado oculto de la Luna. La combinación de la traslación de la Luna en torno de la Tierra y en torno del Sol hace que cada... Claro, si yo estaba haciendo el show aquí de ser la Luna dando vuelta, y por ejemplo, si para allá, muy lejos, 400 veces más lejos, el Sol está 400 veces más lejos que la Luna, pero la Luna es 400 veces más chica. Y a pesar de estar 400 veces más cerca, se ven los dos del mismo porte. No es que sea la Luna del mismo porte que el Sol, es el tamaño angular. Pero yo les digo a los niños, bueno, si uno está cerca de la ventana y hay una mosca en la ventana, la mosca puede verse igual que una vaca que está allá al fondo. No significa que esta mosca vaya a ser igual que la vaca, significa que estamos así de la mosca y estamos a 1,5 kilómetros de la vaca. Bueno, la vaca aquí es el Sol, está 400 veces más lejos que la Luna, pero si aquí, allá está la Tierra, la Luna está en luna llena, mientras la Luna da vuelta, la Tierra se va moviendo. Y cuando la Luna dé la vuelta completa, la Luna va a estar aquí y el Sol va a estar allá. Entre una luna llena y la siguiente luna llena, por el movimiento de la Tierra, van a haber pasado 29 días y medio en lugar de 27. Van 2 días y medio después de completar un círculo la Luna, ahí va a volver a estar como luna llena. Entonces, esto... bueno, y esto creo que ya también... Después de... Eso hace que, si estamos viviendo en la Luna, no se compre una parcela en la Luna porque eso no tiene ninguna plusvalía. Sale el Sol y el Sol se demora 30 días en dar la vuelta para un habitante de la Luna. Está como 7 días para llegar al meridiano. Como en el día 10, el Sol ha estado alumbrando el suelo y el suelo está como a 120 grados. Uno se quedaría pegado si anduviera con botas de goma. Se pone el Sol y después durante 15 días el Sol está ausente, pero no hay atmósfera. Todo el calor del suelo se va al espacio y empieza a bajar la temperatura y llegamos como a 180 grados bajo cero al final de la noche. Entonces, por aquí debe estar escrito, en 15 días llegamos a 120 grados de calor en la tarde, digamos, y como no tiene atmósfera, entre 150 y 180 grados bajo cero. Entonces hay un calor extremo y un frío extremo en la Luna, y eso hace muy difícil vivir en la Luna.
Algunos vivimos en la luna permanentemente porque andamos siempre en otro lado, bueno, pero vivir físicamente en la luna, salvo un resquicio cerca del polo de la luna, ahí el sol está muy, muy, muy bajito y durante todo el mes el sol uno lo va a ver dar vuelta y uno va a poder tener paneles solares y generar energía durante el mes completo. Porque si uno se va al ecuador lunar, va a tener 15 días de sol y 15 días de oscuridad. Pero en esos 15 días de oscuridad no hay cómo generar energía eléctrica. Porque no sacamos nada con llevar un generador eólico. Oye, compadre, lleva esta cuestión. No hay atmósfera en la luna. Así que no tratemos de llevar un generador eólico a la luna. Lo único es generar energía por el sol. Pero entonces habría que tener batería. Y si en la noche llega a ser 150, 180 grados bajo cero, la gente va a necesitar calefaccionarse para poder resistir ese frío extremo. Es un frío peor que el de la Antártica. Entonces, en el polo, el calor nunca va a ser tan grande porque el sol pega muy de refilón, pero uno va a tener todo el tiempo la generación de energía eléctrica y tiene unos paneles solares que van a irlos moviendo según donde esté el sol para que el sol les esté pegando. Así que uno podría tener no una habitación, no un habitáculo para vivir en el polo de la luna, pero van a ser un laboratorio, una base, como las bases que están en la Antártica, una base en la luna. Y el sol en la luna, en el polo de la luna, durante como la mitad del tiempo está un poquito por arriba del horizonte. 1,5 grados por arriba. Y después se pone debajo del horizonte como otro medio año. Entonces uno va a ir al polo sur cuando se vea sol en el polo sur, no va a ir cuando esté de noche. Y esto también es muy interesante. Eso, claro, algunas cosas pueden ser, en la luna uno pesa 6 veces menos. Yo siempre bromeo que el turismo para tercera edad a la luna va de todas maneras, porque uno mayorcito, yo peso 72 kilos más o menos, pesaría 12 kilos en la luna. Entonces uno andaría saltando como un canguro en la luna durante unos pocos días. Tampoco no hay nada que hacer allá, pues no hay un mall, no hay televisión, así que hay que ir, mirar un poco, pero va a ser muy, muy divertido porque la aceleración de gravedad, el peso que uno experimenta, es 6 veces menor en la luna que lo que es en la Tierra. Entonces, algunas cosas, a lo mejor, algunas empresas, algunas fábricas que tengan que mover grandes cuestiones en la luna estarían felices, porque aquí tienen que gastar harto más energía por el peso. La luna es el sistema solar tiene como del orden de 209 satélites que giran en torno a los planetas. Los planetas son 8, a Plutón lo dejamos en una categoría está como en segunda división, es un planeta enano. 8 planetas, 4 grandes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, y 4 chicos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. De estos 200 satélites, Mercurio no tiene ni uno, Venus tampoco, la Tierra tiene la Luna, Marte tiene 2 que son muy chiquititos, que no valen para mucho, Júpiter y Saturno son los reyes de tener satélites, Urano tiene 27 y Neptuno 14. Los más grandes, aquí había mostrado, este es el más grande de todos, se llama Ganímedes, que es de Júpiter. Estos 4 son satélites de Júpiter. Ganímedes, Io, Calisto y Europa. A este acaban de lanzar una nave que va a ir a ver. Europa se supone que es una costra de hielo de como 100 kilómetros y debajo hay un océano de como 200 kilómetros de profundidad. Con un océano así de profundo hay más agua en este satélite que todo el agua que hay en la Tierra. Hay algunas comparaciones que no las tengo por aquí, pero si uno hace una bola de agua con todos los océanos,
La bola de agua que uno puede hacer con el agua que hay en Europa es como 4 veces más grande. Hay como 10 o 15 veces más agua aquí que en la Tierra. Este es Titán. Este es el más grande. Este es el segundo más grande. Este es el tercero más grande. Este es el cuarto. La Luna es el quinto. Este es el sexto. Y este es el séptimo, que se llama Tritón. Y esos son todos los satélites grandes. Nosotros tenemos el privilegio de tener un satélite realmente grande. Aquí están Ganímedes, Titán, Calisto, Io, la Luna, Europa y Tritón. Estos son los tamaños. Este, compadre, Ganímedes, 5.268 kilómetros, es más grande que Mercurio. Si hubiera girado en torno al Sol, sería considerado un planeta. Titán también es más grande que Mercurio y es un poquito más chico que Ganímedes. Titán es 5.150. Calisto, Mercurio tiene un tamaño de 4.870. Entonces Mercurio le gana por este se tendría que poner en puntillas para igualar a Mercurio, 4.820. Io, ya bajamos a 3.600, la Luna, 3.470, Europa, 3.100 y Tritón, 2.700. Estos son los 7 satélites grandes. Después hay una serie de satélites muy menudos. Phobos y Deimos, los dos de Marte. Phobos tiene 22 kilómetros, sin la nada misma, esto es una piedra nomás. Y Deimos, peor todavía, tiene 12 kilómetros. Estos son los dos. Son asteroides que capturó Marte, no sé cómo los agarró, pero son asteroides capturados. Estos son los satélites galileanos de Júpiter: Calisto, Ganímedes, Io y Europa. Y bueno, aquí les voy a contar una historia para los niños y para los no tan niños. Esto, bueno, lo dejé aquí porque ustedes sabía yo que iba a ser una audiencia más grande, pero se las cuento igual. Quetzalcóatl, esta es una leyenda mexicana, pero hay una leyenda japonesa que es bien parecida. Quetzalcóatl, el dios grande y bueno, se fue a viajar una vez por el mundo en forma de hombre. Después de haber caminado todo el día, a la caída de la tarde se sintió fatigado y con hambre, pero siguió caminando hasta que las estrellas comenzaron a brillar y la luna se asomó a la ventana de los cielos. Entonces se sentó a la orilla del camino y estando allí descansando, vio un conejito que había salido a cenar. ¿Qué estás comiendo?, le preguntó. Estoy comiendo pasto, ¿quieres un poco? Gracias, pero yo no como pasto. ¿Qué vas a hacer entonces?, le dice el conejo. Tal vez morirme de hambre y de sed. Un abuso, porque el conejito no sabía que este otro gil era un dios, pues no se iba a morir, pero bueno, se estaba columpiando al conejo. Y entonces el pobre conejo le dice, el conejito se acercó a Quetzalcóatl y le dijo, mira, yo no soy más que un conejito, pero si tienes hambre, cómeme, aquí estoy. En una variante del cuento, Quetzalcóatl se come el conejo, pero acá no se lo comió. Entonces el dios acarició al conejito y le dijo, tú no eres más que un conejito, pero por tu generosidad todo el mundo se va a acordar de ti para siempre. Lo levantó alto, muy alto, hasta la luna, donde quedó estampada la figura del conejo. Después el dios lo bajó a la tierra y le dijo, ahí tienes tu retrato en luz, en realidad es en sombra, para que lo vean todos los hombres de todos los tiempos. Y ahí está el retrato del conejo. El conejo, esta es la cabeza del conejo, el número 4, el 6 y el 7 son las orejas, el 3 es el tórax, tiene un tórax medio cortito, tiene una tremenda guata que es el 2, las manitos medio cortitas aquí, el 8, el pompón del conejo por acá abajo y estas son las patas del conejo. Y claro, ahí, visto así, a ver, me voy a devolver a ver si pillamos. Aquí el conejo cambió de posición. Estas son las orejas del conejo, esta y esta. Esta es la cabeza del conejo, ese es el tórax del conejo. Ese es la guata del conejo, las manitos del conejo, la cola del conejo y las patitas. Así que cuando miren la luna,
cuando esté luna llena pueden tratar de ver si arman el conejo entre las figuras que ven. Y bueno, y veamos aquí, vamos a aterrizar violentamente en Talca. Me estoy yendo, voy a empezar de nuevo. Vamos a hablar de una historia que es don Genaro Gajardo Vera, un personaje que parece que era muy espectacular, que se hizo la fama en Talca, pero no era talquino, porque nació en Traiguén el 19 de noviembre de 1919 y murió en Santo Domingo, en la provincia de San Antonio, el 30 de mayo de 1998. Estudió leyes en Santiago y después de estudiar leyes se vino a Talca. Era abogado, poeta y pintor, y bastante excéntrico el caballero. Se estableció en Talca y en 1951, y aquí se ve que en realidad se debería haber ido a San Clemente, formó la Sociedad Telescópica Interplanetaria, uno cuyo fin era formar un comité de recepción a los primeros visitantes extraterrestres que llegaran a la Tierra, naturalmente. Ese era la Sociedad Telescópica Interplanetaria. Y como todo el mundo creía que estaba chiflado, resulta que don Manuel Larraín Irarrázaval, que era el obispo de Talca, pertenecía a esta asociación. Y con don Manuel Larraín le dio peso y entonces ellos estaban ahí armando el comité de recepción cuando llegaran a visitarnos. Era la época en que habían canciones como Marcianita, linda y bella, o los marcianos llegaron. Estaban convencidos de que de Marte iban a venir a visitarnos. Yo creo que don Genaro creía eso. Y fundó la Sociedad Telescópica Interplanetaria. Bueno, el 25 de septiembre de 1954, ante el notario de Talca, don César Jiménez Fuensalida, dijo ser el dueño de la luna desde antes de 1857. Es decir, no era de ayer, que era la fórmula legal utilizada entonces para sanear terreno sin título de dominio. Yo soy dueño de esto desde antes de 1857. Ya muy bien, se lo inscribían. Entonces él usó ese resquicio legal para inscribir a su nombre la luna. ¿Y para qué inscribió la luna? Con dicha declaración, don Genaro pudo ser miembro del Club Social de Talca, para lo cual se requería tener a lo menos una propiedad. Y él era propietario de la luna. Así que entró al Club Social de Talca. Es decir, en realidad en Talca han pasado cosas raras siempre, no tan solo en San Clemente. Y bueno, dice la leyenda, pero no hay nada que lo justifique, que Richard Nixon, el presidente de Estados Unidos, le habría pedido permiso a don Genaro para que visitaran la luna los 3 astronautas del Apolo 11. Pero no hay, hay también una carta que supuestamente don Genaro le respondió al presidente de Estados Unidos dándole permiso para que los astronautas fueran para allá y deseándole lo mejor y que lo pasen bien y que felicidades para su familia. Pero aparentemente no hay ni una documentación. Nadie ha visto que esas cartas hayan existido nunca. En la imaginación de don Genaro seguro que existieron, pero esto es parte de lo apócrifo. Y en 1998, don Genaro Gajardo Vera hizo un testamento ante la notaría de Ramón Galesio en Santiago, donde lega la luna al pueblo chileno. Así que todos nosotros somos propietarios de la luna por este gentil. Y bueno, ese es el año, este es un testamento donde, bueno, él murió ese año y le legó al pueblo chileno la luna y da razones de distintas índoles, bastante extrañas. Él predicaba el amor y la poesía y no sé qué más, y el arte. Entonces nos dejó de legado y el 1 de julio del 84 entró en rigor un acuerdo internacional en que se considera la luna como patrimonio común de la humanidad y como tal nadie puede apropiarse de ella. Así que sonamos porque el regalo de don Genaro
no lo podemos usar porque la luna se supone que no es propiedad de nadie. Pero los de siempre van a ser los que le van a hacer rechupete a la luna, ¿no? Claro, porque nosotros cuando empezó la carrera espacial, en el año 57, no éramos capaces de poner en órbita nada. Para poner en órbita algo, hay que impulsarlo a 28.000 kilómetros por hora. Y todos empujando no nos la podemos para empujar algo a 28.000 kilómetros por hora. Eso fue hace 67 años. No podíamos hacer nada, hoy día tampoco. Así que por lo menos en los últimos 67 años no ha habido progreso alguno, ni uno, en ese rubro. En 67 años más, a lo mejor somos capaces de... Bueno, hay un proyecto de poner un indio pícaro en el espacio para mostrar que la tecnología chilena es avanzada. Bueno. Yo espero estar muerto cuando pongan un indio pícaro. Lo van a lanzar de San Clemente, weón. Ahí van a poner un cosmódromo, weón, para tirarlo para arriba. Pero aspiran a poner un indio pícaro, weón. Y bueno, y una cosa, ya yo dije, no me pasaba la una, me voy a cumplir mi promesa. Pero quiero sí hacer una acotación. A mí se me confunde todo y de repente meto las patas, pero acá creo que la Universidad de Talca o la otra universidad que no sé ni cuál es, tenían todo un proyecto de agricultura y estaban haciendo cuestiones con el maqui, estaban haciendo jugo de maqui. En Chile lo único que buscamos cosas para vender, bueno, ¿no? Vendamos esto, vendamos lo otro, pero yo creo que un proyecto muy bonito y que lo podíamos hacer nosotros. Digo, ustedes, bueno, yo doy la idea bueno, para que lo hagan otros. Bueno. Pero tenemos que ir a Marte. El gran anhelo del hombre del siglo XXI es ir a Marte, porque nos va a volver a cambiar la vida. Ir a la Luna me cambió la vida a mí y a mi generación. A ustedes que van a vivir hartos años más, les va a cambiar la vida si vamos a Marte. Porque va a haber que descubrir tantas cosas. Para vivir en Marte hay que respirar, ¿no? Y no hay oxígeno. ¿Cómo vamos a sacar oxígeno en Marte? Y ya hay algunas ideas. Hay que tener agua. El agua está subterránea. Habría que llevar a estos que rescataron a los mineros. El hoyo ese era como de 700 metros, pero el agua está como 1,5 kilómetros. Más del doble de lo profunda. Y después hay que comer. Hay que comer en Marte. ¿Qué vamos a llevar a Marte? Vamos a llevar arroz, para que coman los chinos, arroz con palitos. Pero para fabricar 1 kilo de arroz, ¿cuánta agua necesitamos? ¿Cuánta energía necesitamos? ¿Cuánto tiempo toma fabricar 1 kilo de arroz? O 1 kilo de trigo, o 1 kilo de maíz, o 1 kilo de quinoa. Hay que hacer experimentos, hay que poner a lo mejor invernaderos que más o menos reproduzcan las condiciones de Marte y ver cuál de los 4 productos de esos que menciono requiere menos agua y menos energía. Y bueno, y si los chinos nos sacan el premiado, van a tener que comer quinoa con palitos. Bueno, pues yo sospecho que la quinoa requiere menos agua, pero eso se lo podemos experimentar aquí. No hay que ir a Marte, compadre, hagamos esto, a ver, probemos. No, pues si lo podemos, lo tenemos que llevar hecho. Y bueno, Chile podría perfectamente estar en la Antártica, tenemos condiciones, en Marte en la noche hay como 40 grados bajo cero. Entonces hay que tener un invernadero que esté calefaccionado en la noche, porque las lechugas se van a quedar totalmente mustias pues, si las dejamos a 40 grados bajo cero, o los tomates. Entonces hay que tener una cuestión, hay que oxigenar el ambiente dentro, presurizarlo. Entonces el poder hacer agricultura en Marte es fundamental para sobrevivir en Marte. Lo otro que yo lo encuentro alucinante, yo antes hacía bromas de que no pueden ir los argentinos a Marte porque no podemos llevar vacas. ¿Y cómo van a llevar cosas a la parrilla los argentinos? Y sin parrilla y sin mate. El mate lo pueden llevar, pero ¿cómo vamos a llevar una vaca en una cuestión así chiquitita? ¿Quién se hace cargo de la vaca? Y si el camino para allá son 7 meses. Y después la vaca hay que alimentarla, hay que darle agua y todo.
para que cuando a los 2 años o 3 años la faenamos y tiramos el bistoco a la parrilla. No. Podríamos llevar pollitos como frafra, con los pollitos, llevamos unos huevitos y con un pollito, sería lo más, las proteínas de más calidad, bueno. Pero, esto por dar idea, esto es gratis, ¿no? Pero ya están haciendo una especie de impresora 3D, perdónenme, mi imaginación no me da para más, en que uno aprieta un botón y la impresora te imprime un bistoco. Y apretáis el botón del lado y te imprime una pechuga de pollo. Y apretáis el otro botón, un filetito de salmón. De un salmón que nunca existió, de un pollo que nunca vivió, de una vaca que nunca existió, pero te podés comer un bistoco, una pechuga. Y esa tecnología es la única manera que los marcianos puedan comer proteína. Una cuestión que uno apriete y que se imprima. Ahora esa tecnología en Israel y en otros lados ya la han probado, pero por ahora un bistoco impreso es como el doble o el triple más caro que un bistec faenado de una vaca real. Pero hay que desarrollar la tecnología para que la usen en Marte, pero de esa manera a lo mejor vamos a solucionar, ya no vamos a tener... Dicen, por ejemplo, que la contaminación peor de Holanda son las vacas, porque no tienen catalítico las vacas, entonces por el tubo de escape las vacas emiten metano, y ese metano es un gas de efecto invernadero muy, muy grande. Y en Holanda hay muchas vacas, y entonces la gran contaminación en Holanda la producen las vacas más que los autos, porque el metano es peor que el anhídrido carbónico como gas de efecto invernadero. Eso a lo mejor solucionamos con impresoras, que uno ya va, a lo mejor uno llega ahí al restaurante, uno en el celular dice ya yo quiero esto, esto y esto, y uno aprieta un botón en el celular y una máquina adentro va a imprimirle un bistoco y le va a decir cómo lo quiere, 3/4, uno dice cómo lo quiere, el punto del bistoco y va a estar ahí. Entonces, se pueden hacer tantas cosas, uno puede pensar tantas cosas que tienen una aplicación en la Tierra enorme. No es para arrancar de aquí para irse a vivir a Marte. Si Marte siempre va a ser más difícil que vivir en la Tierra. Pero la idea de ir a Marte y poder sobrevivir en Marte nos va a dar tantas más herramientas que vamos a poder sobrevivir acá en la Tierra mucho mejor. Porque cuando seamos 10.000 millones de personas en este planeta, no sean ustedes, yo no voy a estar. En Marte Elon Musk quiere poner 1 millón de personas. 1 millón, pero aquí van a ser 10.000 millones, 1 contra 10.000, la nada misma. No va a solucionar el problema de congestión ni contaminación, nada. Pero para que esto sobrevivan en Marte, vamos a haber agarrado tecnología que nos va a permitir hacerle rechupete. Para sacar oxígeno en Marte, están haciendo como una especie de árbol artificial que se llama MOXIE, que chupa anhídrido carbónico, rompe la molécula y envasa el oxígeno. Bueno, una MOXIE puesta en todas las esquinas que esté chupando anhídrido carbónico, rompiendo la molécula y tirando oxígeno a la Tierra, serían árboles robóticos y podríamos empezar a bajar la cantidad de anhídrido carbónico que ya hay en la atmósfera. Más allá de que tratemos de portarnos bien y no quememos tonteras por las puras, podríamos bajar la cantidad de anhídrido carbónico con MOXIE puesta en todas las esquinas de todas las ciudades del planeta. Bueno. Y eso hay que desarrollarlo para ir a Marte. Bueno, démosle. La Luna, ¿cómo se formó la Luna? Había una idea que se formó junto con la Tierra y finalmente eso se descartó porque la Luna tiene una densidad mucho menor y tiene condiciones distintas. Así que chao con este. Este caballero, que era hijo de Charles Darwin, ser hijo de es siempre bueno, pero cuando el padre de uno es tan grande, los hijos nunca brillan por luz propia. Este era un gran científico, George Darwin, pero era hijo de Charles, y propuso la teoría de la fisión. Dijo, la Tierra estaba más o menos lista, pero giraba como loca, y se le salió un rollo, bueno, por la cintura, este rollo de la cintura, se le salió a la Tierra, y de ese rollo se aglomeró la Luna.
Sí, también sonaba choro, pero alguien dijo, un momentito, si se le salió un rollo y de eso se formó la luna, si tiramos la luna de vuelta a la Tierra, debería la Tierra quedar girando como loca y volverle a salir un rollo. Y no hay cantidad de momento angular en el sistema Tierra-Luna para que la Tierra gire como loca. Sí, la idea de Darwin era bonita en principio, pero chao con ella. Y otro, este señor de bigote, Thomas C., propuso que la Tierra capturó la Luna, pero es una teoría bien peregrina, porque la Tierra no tiene cómo capturar la Luna. La Luna podría haber pasado por aquí e irse. La Tierra puede desviar de la trayectoria a alguien que va pasando, pero la captura es otra cosa. La captura es más complicada. Normalmente se necesitan dos para capturar un... Júpiter con el Sol capturan cometas. Júpiter los desvía un poco y el Sol los agarra a las mechas. Pero Júpiter le hace la pega. La mitad de la pega la hace Júpiter. El Sol la termina. Pero nosotros no tenemos nadie que nos haga la mitad de la pega. Así que chao con esta teoría. Y ahora, la última teoría es la teoría del impacto. Había una cosa que se llamaba TEA. Aquí esto está escrito, no sé en qué idioma, TEA. ¿no? TEA le pegó un chancacazo a la Tierra cuando la Tierra tenía como 50 millones de años. Ya estaba formadita, se había diferenciado, tenía una corteza de elementos químicos livianos, aluminio, silicio, magnesio. Le pegó un chancacazo y quedaron un montón de cuestiones dando vueltas. Y de este montón de cuestiones dando vueltas se formó la Luna. Muchas de ellas cayeron de vuelta a la Tierra, pero ahí se formó la Luna. Esta teoría del impacto, cuando la propusieron por primera vez, todos le dijeron, ¿de dónde? Pero resulta que las piedras traídas de la Luna más o menos cuadran con que sean de la corteza terrestre, con algunos agregados de otro objeto, porque este objeto, como el núcleo, se cayó a la Tierra y quedó enterrado adentro, pero la cáscara, digamos, la corteza de Theia, con la corteza terrestre, son lo que formaron los materiales de la Luna. Y bueno, vamos a irnos rápido aquí. Esa es más o menos la idea. La Tierra tenía como 50 millones de años cuando le llegó el golpe y se formó la Luna. Creo que aquí tenía... Ahí está. Esto es más o menos lo que creen que puede haber pasado. La Tierra todavía estaba calentita, ¿no? Pues se estaba recién formando. Muchos de los cachureos cayeron de vuelta a la Tierra, pero la Luna quedó en una órbita bastante cerrada. Y la Luna empezó a hacerle bullying a la Tierra y la Tierra a la Luna. Y entonces la Tierra obligó a la Luna a darle una cara. Y la Luna está tratando de que la Tierra le dé la misma cara. Las fuerzas de marea, si la Luna está ahí arriba, levanta el océano. La Tierra se mueve para el lado de Argentina y la Luna atrae este cacho de agua que va en sentido contrario del movimiento para donde va la Tierra. Pero este cacho atrae a la Luna y le da un impulso y la Luna está como en una espiral que cada vez se está abriendo más y se está alejando de la Tierra. Bueno, estos son detalles que los vamos a saltar. Vamos a... esto es más o menos lo que le pasa a la Luna. Le empieza a dar el sol, después se empieza a dar la oscuridad. Esto es un mes. Eclipses solares. La semana pasada estaba hablando de eclipses, ahora ya pasaron. El sol se interpone, tapa total. Si la Luna se interpone delante del sol, se ve la corona solar. Fantástico. Un eclipse de luna, la Luna se mete en el cono de sombra de la Tierra,
Si el Sol está por allá atrás y la Tierra está aquí, tiene un cono de sombra para allá. Si la Luna se mete en el cono de sombra, se ve roja en el momento del eclipse. Y la luz cenicienta de la Luna, cuando uno ve la Luna bien flaquita, se ve el resto de la Luna. Y uno dice que la Luna parece que fuera como fosforescente, pero resulta, no. No tengo una foto, tenía una foto más bonita acá. Cuando la Luna está tan flaquita, la Tierra está recibiendo toda la luz del Sol. Para un lunático, un selenita, verían Tierra llena. La luz de la Tierra llena es como 14 veces más brillante que la luz de la Luna llena. Pues la Tierra es más grande. Entonces la Tierra llena alumbra la Luna y eso hace que uno vea en un resplandor muy chiquitito. Eso es luz de segundo bote. El primer bote lo dio en la Tierra, fue para la Luna y se devolvió. Esa es la luz cenicienta de la Luna. Y bueno, tiene una órbita elíptica. A veces se ve grande, como acá, y a veces se ve más chica, según si está en el perigeo o está en el apogeo. ¿Y qué nos queda? El Apolo 8, estos tres, fueron a la Luna a dar una vuelta y vieron y le tomaron unas fotos lindas a la Luna. Y el julio del 69, estos tres muchachos fueron a la Luna, Armstrong, Aldrin y Collins. El Apolo 12, el Apolo 13 tuvieron una falla garrafal, pero Don Sata los estaba agarrando las mechas a estos tres compadres, pero escaparon. El Apolo 14, en febrero del 71, el Apolo 15, que llevaron una 4x4, estos tres de aquí, el Apolo 16 con otra 4x4 y el Apolo 17. Estos son los últimos tres seres humanos que pisaron la Luna. Este de acá, Eugene Cernan, es el último hombre que pisó la Luna. Esto lo vamos a solucionar con el proyecto Artemisa, que van a ir hombres y mujeres a la Luna. Por primera vez va a ir una mujer a la Luna. Yo espero que el año que viene, aunque desgraciadamente el viaje a la Luna es tan volátil, que habiendo tantas cuestiones en el mundo, entre la guerra de Ucrania, la guerra del Medio Oriente, no sé si los norteamericanos van a postergarlo un año más. Este año deberían de haber ido a la Luna con el proyecto Artemisa. Desarrollaron un cohete que está aquí, que tiene varias fases, un cohete realmente grande. También Elon Musk desarrolló un cohete muy choro. Hay una estación espacial orbital que va a estar alrededor de la Luna. Entonces van a ir de aquí a la estación espacial orbital de la Luna y de ahí van a bajar a la Luna. Y de la Luna van a subir a la estación orbital y van a tener como una especie de ascensor para subir y bajar a esta cosa. Y esto es lo que yo les digo, van a estar en el polo sur de la Luna y estos son los paneles solares y este aparato va a estar girando, de modo va a ser como un girasol, va a estar siempre mirando el sol para tener energía eléctrica todo el tiempo. De aquí salieron, no leo los números aquí, de ahí salieron, dieron esta vuelta, se vinieron a la Luna. Esto ya lo hicieron, fue un ensayo de que el cohete y todo esto funcionaba. Lo que tiene que venir ahora es que vayan con 4 tripulantes y hagan lo mismo, pero que se demuestre que los 4 tripulantes pueden sobrevivir en la nave. Y ese es Artemisa 2. Y en Artemisa 3 van a bajar a la Luna. Artemisa 2 debería ser ahora el 2025. Artemisa 3 tal vez el 2027. Y van a ir a la Luna a probar los trajes, probar la linterna, el martillo, todos los elementos para pegarse el salto a Marte en el 2033 o el 2035. Ahí está Artemisa 1, ahí está saliendo el cohete.
La Luna desde Artemisa 1 era un cohete no tripulado, pero llevaba cámaras y cosas. Y después entró al Pacífico la cápsula Orión en diciembre del 2022, pero se ha retrasado. Aquí está Artemisa 1, Artemisa 2, 3, 4. Hay un montón de etapas que no vale la pena detallarlo. Para Artemisa 2, el 2023, designaron la tripulación. Reed Weissman, Victor Grover, Christina Koch y Jeremy Hansen serían los 4 primeros en ir a la Luna. Y nunca una mujer ha salido de la Tierra. Así que si la Christina Koch sale, no va a bajar a la Luna, pero va a andar por la Luna mirando la Tierra allá. Sería la primera mujer en abandonar la Tierra. Y eso sería todo. Muchas gracias. Tres minutos. Permanezca, doctor Massa, por favor, sobre el escenario y le agradecemos su interesante y entretenida exposición que nos permitió a todas y todos enriquecer nuestro conocimiento sobre la Luna. Abrimos ahora un espacio para preguntas que presentará el periodista Patricio Moraga. Sí. Buenas tardes. Agradecemos en primer lugar la presentación del doctor Massa, también la asistencia de todos ustedes, quienes están también conectados vía streaming. Y la verdad que hemos recibido muchas preguntas, pero por una cuestión de tiempo solamente vamos a formular 3, profesor. La primera pregunta es de Kevin Olivares y nos plantea: ¿se hubiese desarrollado muy distinta la vida en la Tierra con 2 lunas o más? Mira, muy buena pregunta. Yo creo que con 2 lunas o más hubiera sido lo mismo. Hay una duda si se hubiera desarrollado la vida sin luna, porque la vida se desarrolló en el agua. Todos éramos pescados hace muchos años. Hace 3.000 millones de años todos estábamos en el agua. Y el agua, las mareas de la luna agitan el agua, y a lo mejor esa agitación que hacen las mareas fue fundamental para la evolución de la vida en el agua, porque nadie sabe exactamente cuándo, pues no habían testigos, pero como 1.000 millones de años, la vida eran microbios o bacterias unicelulares. Pero de repente una bacteria se quedó pegada con otra y formaron una cuestión multicelular. Y eso fue por un error de la biología, pero tal vez la luna puede haber tenido un juego. A lo mejor sin luna no se hubiera desarrollado nunca la vida en la Tierra. Ahora, eso es una duda existencial. En la Vía Láctea, donde nosotros vivimos, hay 200.000 millones de estrellas. En todas las estrellas hay más o menos media docena de planetas. Pueden haber más, nosotros tenemos casi 10. Y hay 1 o 2 que pueden estar en la zona de habitabilidad. Entonces, hay como 200.000 millones de lugares donde se pudo haber desarrollado la vida. Entonces, ¿se desarrolló en todos? ¿O se desarrolló en 1 de cada 10? ¿O en 1 de cada 1.000? ¿O en 1 de cada 1.000.000? Si en 1 de cada 1.000.000 de lugares se desarrolló la vida, habría 200.000 lugares con vida. 200.000. Porque hay 200.000 millones de lugares. Entonces, lo más probable es que haya vida en muchos otros lugares. Pero que haya vida, pueden haber renacuajos, pueden haber lagartijas, pueden ser, pero además la vida puede tener una estructura distinta de la vida actual. La misma química, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, pero una estructura distinta. Y acá en la Tierra somos todos parientes. Yo a los niños les digo, todos somos parientes de los burros. Algunos son parientes más cercanos, otros más lejanos, pero somos todos parientes.
porque tenemos la misma estructura y somos parientes de las vacas, y porque nos comemos un bistec de vaca y chuta, qué gusto da cuando cae en la guata. Si no, si fuéramos a otro planeta y viéramos un tomate, y uno dice la ensalada chilena, ya, tomatito y cebolla, a uno no lo alcanzarían a llevar ni al hospital, se moriría instantáneamente si uno se come un tomate de otro lugar, porque no hay ni una posibilidad de que el tomate de otro lugar tenga la misma estructura molecular que el tomate de aquí. Y la vida en la Tierra, todos los 9 millones de especies vivas, si uno se come un mosquito da un poco de asco, pero uno igual engorda, bueno, ¿no? Comiendo mosco, porque tenemos la misma estructura. Pero la pregunta es, si es muy difícil, a lo mejor la luna nos pegó el empujoncito. Ahora, si hubieran habido 2 lunas, no creo que el empujoncito hubiera sido mayor. Al contrario, a lo mejor una empujada, si no se ponían de acuerdo las 2 tontas, a lo mejor no hubiéramos estado aquí conversando. Pero la luna puede haber tenido una influencia importante. Y bueno, y la luna, son puras casualidades, la luna se crea por un impacto casual que le pegó tan fuerte a la Tierra que enchuecó el eje. La Tierra rotaba derechita y después del golpe quedó inclinada a 23 grados y medio. Y por eso es que tenemos invierno, primavera, verano, otoño, por la inclinación del eje. Y eso también puede haber contribuido a la formación de la vida. Así que la vida, a lo mejor aquí en la Tierra, es una casualidad absoluta, y donde la luna también jugó un rol. Eso, otra pregunta. Perfecto, profesor. Vamos con una segunda pregunta de todas las que entraron en nuestra plataforma. Emilia Reyes nos consulta, mejor dicho, le consulta a usted. ¿Qué hito cree que igualará la llegada del hombre a la luna, tanto a nivel de la ciencia y como el impacto en la opinión pública también? ¿Qué hito visualiza usted en el futuro? Bueno, un poco ya lo dije en todas las chácharas, que yo creo que cuando lleguemos a Marte, eso va a ser un golpe enorme. Por mucho tiempo el hombre estaba convencido que había vida en todos los planetas. Ahora ese convencimiento se fumó. Creemos que no hay vida en ningún planeta salvo en la Tierra. Hay una leve posibilidad microscópica, literalmente, de que haya vida en el agua subterránea en Marte. Se sospecha que en Marte pudo haber habido vida. En Marte, incluso algunos dicen que somos todos marcianos, porque a lo mejor la vida se desarrolló primero en Marte y la caída de un meteorito en Marte tiró un fragmento a la Tierra que traía un polizonte que cayó en el agua y de ahí se reprodujo en el agua en la Tierra y surgió toda la vida en la Tierra. Pero a lo mejor somos originarios de Marte. Pero en el agua subterránea de Marte podría haber vida. Pero en general habitantes no hay. Pero que el ser humano llegue al planeta Marte, yo siempre bromeo que cuando eso va a ser el 2035. Si mis nietos me dicen, tata, llegaron a Marte, y yo le digo, mijito, es jueves hoy día, es porque no estoy cachando nada. Así que yo espero por lo menos estar vivo cuando me entere de la noticia que llegaron por primera vez a Marte. Yo encuentro eso espectacular, espectacular. El hombre se envuelve en cuestiones tan nimias. No, es que hay que cambiar el refrigerador, le dice la señora. No, yo quiero cambiar el auto, no, que sea 4x4, 6x6. Si uno va en disputa que no conduce en ninguna parte, pero sin embargo hacer un proyecto grande. Y bueno, yo lo que invito a todos, a los talquinos aquí en este caso, pensemos en grande, pensemos en ser actores. Llevamos 200 años mirando los actores. No, y los actores están aquí en el escenario, aquí tenemos algunos, y todos los chilenos los miran. No, pero hagamos algo. No, es que estoy cómodo aquí en el sillón. Pues entonces, ¿no? ¿Qué hacemos? Vendamos salitre, vendamos cobre. Ahora, la misma pala del cobre la quieren usar para el litio. Si el negocio es hacer baterías de litio, tener una tremenda fábrica. Yo, si pudiera, a mí me gustaría ser millonario para hacer
no tan solo para gastarme los millones, sino para hacer emprendimiento. Yo encuentro que Chile debería, un recado para algún político, pero no escuchan mucho. Chile tiene un potencial en energía solar, fotovoltaica, tan enorme que Chile debería ser el país número 1 produciendo paneles solares. El número 1, porque nosotros necesitamos empapelar con paneles solares el planeta, es decir, nuestro territorio. ¿Pero qué hacemos? No, comprémosle a los chinos, güey. No, es más fácil, es más barato comprarle a los chinos. Es lo mismo, baterías de litio. No, vendamos el litio, los chinos trabajan, güey. Nosotros le vendemos el litio para que ellos hagan la pega. Nosotros le vendemos en 1. Ellos venden las baterías en 20. Nosotros ganamos una fracción de ese 1 y los chinos ganan una fracción del 20. Pues. Pero, otra pregunta mejor. Sí, doctor. Ya me doctor estoy yendo Massa, muy lejos. Un poco, esta pregunta tiene que ver un poco con lo que usted está señalando ahora. La hace el profesor Jorge Jara y nos pregunta qué porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, ¿verdad?, de nuestro país debería destinarse a ciencia y tecnología para que pudiéramos encaminarnos en la vanguardia de la ciencia mundial. Sabemos que actualmente es bastante bajo lo que se invierte. Ya, bueno, esta pregunta no estaba pauteada, pero gracias por la pregunta. Mira, los países desarrollados invierten del orden de entre un 2 y un 3% del PIB en ciencia y tecnología. Los países que quieren desarrollarse un poquito más, invierten un poquito más, 3,5, 4. Por ejemplo, Corea del Sur invierte el 5% del PIB en ciencia y tecnología. Israel invierte como el 5,5% del PIB en ciencia y tecnología. Pero cada vez que pongo a Israel de ejemplo, me dicen, no, porque me meto en un lío, así que olvídense, borren eso. Pero Israel es el país que más invierte y avance en medicina, en electrónica, en aviónica, en todo, lo hace Israel y Corea. Chile invierte el 0,35. 0,35. Tenemos el privilegio de ser últimos, pero últimos, del verbo último, como diría un cómico. En la OCDE. En la OCDE están los 39 países más desarrollados. Nosotros somos últimos. Si Chile invirtiera el doble del 0,35, con 0,70 seguiríamos siendo últimos. Yo se lo dije incluso al presidente en su cara, no se lo mandé a decir con nadie porque estaba con él así. Le dije, si Chile no va a ser nunca un país, Chile declara que no quiere ser un país desarrollado. No quiere ser un país desarrollado por lo que está invirtiendo en ciencia y tecnología. Todos los presidentes, desde el presidente Lagos para adelante, con los cuales yo he tenido alguna forma de comunicación, no he sido amigo de ninguno, ni siquiera conocido, todos han dicho que vamos a subir al 1%. Es como, a ver, ¿qué decimos? Digamos un 1%. Lagos no lo logró HL1, ni Piñera 1, ni nada. Y ahora el presidente dijo que iba a llegar al 1%. Seguro que no va a llegar. Porque no hay interés en que Chile sea un país desarrollado. Porque uno ya lo consideran suficiente desarrollado porque viven en jauja, y otros consideran que no tienen ningún desarrollo y que no vale la pena tratar de hacer nada. Uno porque lo tienen todo y otro porque no tienen nada. Estamos en un estado de medianía o de sonambulismo y seguimos en lo mismo. Y cuando hay un emprendimiento grande, yo por ejemplo quedé impresionado, pero al final, y lo repito porque me gusta a mí polemizar, uno de los emprendimientos más espectaculares que ha hecho Chile, en los últimos 30 años no hay nada más espectacular que la exportación de salmones. Hace 30 años Chile exportaba un pejerrey al año. Hoy día exportamos 1 millón de toneladas de salmón al año. La curva de exportación es así. 1 millón de toneladas de salmón al año, que producen 7.000 millones de dólares. Después de la minería es la segunda gran industria del país.
le dan pega a más de 40.000 personas. Y sin embargo, mucha gente dice, no, pero contaminan, no, es que no, ojalá no hayan salmones. Le mandan cartas al presidente para que por favor retire todas las salmones. Si queremos, en Magallanes, una actriz, la voy a apelar con nombre y apellido, que se llama Leonor Varela, muy bonita, y cuando hizo Cleopatra, nos enamoró a todos, bueno, pero ahora parece que algo le pasó en la cabeza. Bueno. La invitaron a andar en un catamarán por los fiordos del sur y le produjo un dolor de guata ver jaulas de salmones. Le escribió una carta al presidente, por favor, presidente, elimine, queremos ver esto pristino. Y todos los magallánicos, guardabosques, que salgan a perseguir a los soyoguis, que marquen tarjetas y que estén todo el día guardando el bosque, bueno, guardabosques. Un amigo me mandó eso de un diario de Punta Arenas. Le dije, ¿y esta tonta va a mandar 10 millones de dólares mensuales para indemnizar a toda la gente que va a dejar sin pega? Y me dijo, ¿y por qué 10 millones? Bueno, saca la cuenta. 10 millones de dólares mensuales es por lo menos lo que reciben de sueldo los que trabajan en Magallanes, porque los que trabajan en todas las salmoneras son como 40 millones de dólares mensuales. No, pero bueno, si contaminan es problema nuestro, no es problema de ellos. Nosotros tenemos que controlar que no contaminen, pero ojalá que produzcan 2 millones de toneladas de salmones al año. 2 millones, no una, 2. Pero no, mejor que no. Yo estuve en Coyhaique, vamos a apelar a los de Coyhaique, me decían, no, pero es que no tenemos ganas de trabajar en la salmonera. Y después, 5 minutos después, me dicen, no, es que las salmoneras traen gente de fuera. Bueno, si no tienen ganas de trabajar aquí, no te voy a estar quejando de que traigan gente de afuera. Sí, pero es que contaminan. Bueno, pero en Coyhaique, ¿cómo ves la contaminación si las salmoneras están a 80 kilómetros de distancia? No la vemos, pero sabemos que existe y eso nos molesta. Entonces ahí yo me agarro la cabeza, ¿será que todavía la sangre la tengo demasiado caliente y quiero hacer las cuestiones para mañana? Pero si hay algo que funciona, ¿por qué queremos? Esto se llama, esta es la industria del chaqueteo. Si el vecino tiene un auto mucho mejor que el de uno no es que uno quiera tener un auto como el del vecino. Uno quiere que el vecino no tenga auto. ¿Por qué este gallo tiene ese auto? ¿Y por qué Pues tratemos de apoyar. Uno siempre ve más verde el pasto de la casa al lado, pero eso se llama chaqueteo. Una industria que funcione bien, bueno, las frutícolas de por acá, no, pero es que contamina, porque tiran, bueno, pon normas más estrictas, pero la cereza, los berries, también son una fuente de trabajo y de dinero para el país. Entonces, no, bueno, eso es para 4 gatos que se forren los bolsillos. Oye, claro, sí, 4 gatos se forran los bolsillos, pero ya los tenían forrados de antes, bueno. Pero hay trabajo para que la gente haga. Pagan impuestos y de los impuestos podemos hacer otras cosas. No, pero, bueno, a mí me da un poco de angustia porque con quien yo hablo termino discutiendo. A mí, esto ya es medio anecdótico, espero que no lo graben, pero a mí me propusieron, de 3 lugares distintos, pero de 2 partidos políticos bien concretos, que yo me presentara a la primera, esta constitución fallida, que somos ya expertos, ya vamos en todo, y yo tuve el buen criterio de decirle que no. Yo les dije, mi respuesta fue esta. Les dije, mira, yo de constitución entiendo que queda de Talca para la costa, bueno. Eso es lo único que yo sé de constitución. Yo soy astrónomo. ¿Cómo me voy? No, pero usted podría ser ahí de los que escriban la nueva. Pero si no tengo idea, ¿qué voy a escribir en una nueva constitución? No, si seguro que usted sale. No, si no se trata de que salga o no salga. Pero ¿cómo me voy a gastar un año de mi vida en leer la Constitución de Estados Unidos, la de aquí, la de allá, y tratar de decir alguna idea inteligente en un grupo de gente que sabían mucho más que yo? Así que yo me alegro, uno mete las patas tantas veces, pero me alegro que en 2 oportunidades, no, pero si yo no milito en ningún partido, no, pero nosotros lo llevamos en nuestra lista como independientes.
Afortunadamente, yo sigo insistiendo que solo sé que Constitución queda para la costa, nada más. De Talca para el mar. Pero, no sé, yo creo que faltan ganas, no sé, hay que echarle salitre en las patas a la gente o en la cabeza. Por eso, bueno, me decían que hoy día es el Día del Profesor. Quiero hacer una mención muy honesta. Creo que los profesores, es una diversidad enorme. Yo he estado en cientos de colegios, no he encontrado que haya 2 colegios iguales. Y las realidades de cada colegio varían enormemente. Estuve recientemente en un colegio en Lota que tienen un telescopio precioso y un profesor que los tiene ahí marchando derechito con manchas solares y otras cosas. Bueno, ese tipo de esfuerzos que vi yo ahí en Lota no lo he visto en ningún otro colegio. En otro colegio he visto otras cuestiones. Pero yo creo que los profesores realmente son los mártires, no mártires, pero son los héroes anónimos del proceso educativo. Pero tenemos que hacer, cuando un idiota que era ministro de Educación decía que había que hacer un bingo para arreglar el techo, para que no se lloviera en la escuela. Es que esas cosas ofenden el intelecto. ¿Cómo un idiota que era ministro de Educación sale con estas cuestiones del bingo? Posiblemente él nunca había visto la realidad de unos pocos cientos de colegios. Y las realidades son muy diversas. Yo recuerdo una profesora cerca de Santiago que cada vez que íbamos a hablarle de astronomía a los niños, llevábamos telescopios, y había una profesora que siempre tenía un niño que la estaba agarrando por la cintura. Y entonces ella se deshacía del niño y llegaba literalmente con lágrimas en los ojos a saludarnos. Y le hacíamos broma, oye, pero si no te emociones de vernos tanto a nosotros. No, decía, es que lo que me cuenta este niño, tenía como 3 o 4 regalones que tenían unas historias terribles y ella era como la contención. Bueno, la verdad es que esas situaciones se deben de repetir en montones de lados y yo creo que el trabajo del profesor es un trabajo realmente multidisciplinario porque se trata de contener, de apoyar, de querer incluso a los estudiantes. Y en muchos lados, yo también lo repito, la primera línea de la sociedad de tratar de formar a los niños, de hacerlos que hablen castellano, no el idioma de su casa, sino castellano, con verbos que se conjuguen y con pronombres y con artículos, son los profesores. Hay muchas casas en que dicen, no, ¿cómo te le ocurre que esto vaya a pasar? Bueno, el profesor desde primero tiene que decir, no, mijito, no se dice te le ocurre, no, ¿cómo se te ocurre? Etcétera, etcétera. Los profesores hacen una labor extraordinaria y tienen que hacer una labor aún más extraordinaria. Pero para eso ojalá las condiciones, por ejemplo, hacer clase a 45 niños es muy complicado. Si uno le dice, ya, mijito, a ver, habla tú, se demorarían un día y medio en que todos hablen. Hay que hacer que los niños hablen, que se expresen. Hay que hacer que los niños lean. Un joven sale de 4º medio, se saca 500 puntos en la prueba y domina 800 palabras del idioma castellano. 800 palabras. Una verdadera vergüenza. Más allá que sepan ciencia o no sepan. Un filósofo austríaco dijo, el límite de mi vocabulario es el límite de mi mundo. Y en Chile, el niño promedio, el joven promedio o la joven promedio, su mundo son 800 palabras. Y una persona culta debería dominar 5.000 palabras. Entonces, metámosle palabras al entendimiento. Tengamos palabras para expresar ideas complejas, porque si no tenemos ideas complejas, no llegamos a ninguna parte. Y sin embargo, la mitad de los niños en Chile, de los jóvenes, yo les digo niños a todos los que tienen menos de 30 para mí son niños, pero la mitad dominan 800 palabras, pero la mitad dominan menos. Es decir, 800 palabras es la mediana. El que sacó 500 puntos, la mitad sacaron menos de 500 y dominan menos de 800 palabras. Un niño de 5 años maneja 400 palabras. Y en 12 años de estudio acretan 400 palabras más. Yo lo encuentro insólito.
Entonces la gente no se sabe expresar, no puede pensar ideas complejas si no tiene el vocabulario. Si uno no piensa en jeroglíficos, o cuando uno piensa en un pajarito, no ve el pajarito dibujado entre la cabeza y la ramita del árbol. Uno piensa con palabras. Las ideas uno aunque no las verbalice, las piensa con palabras. Y si no tiene las palabras, no va a poder expresar la idea. Entonces, mucho más educación preescolar. Un niño de 4 años, un niño de 5 años. Decían, yo tengo un nieto de 6, por eso este tema me toca de cerca. Un niño de 6 que entra a primer año, decía el mercurio, que la confiabilidad del mercurio es relativa. 9 de cada 10 niños que entran a primer año no conocen las letras. Mi nieto, a los 4 años, sabía contar todos sus autitos, sabía todas las letras, sabía todos los números, sabía con 4 años y con 5 años. Además es bilingüe porque nació en Estados Unidos y habla inglés y castellano casi fluidamente como que tuviera 2 manos. Y ahora está en primero. Pero yo digo, si este va a parecer Einstein al lado de niños que no saben cuáles son las letras. Entonces, caramba, tenemos que meterle mucho empeño a la educación preescolar si los cabros tienen el cerebro conectado de bastante antes de los 6 años. De bastante años. Yo me acuerdo, yo tocaba piano en Parral a los 4 años. Y toqué una vez en la radio en Parral a los 4 años. Y tampoco era Einstein, tal vez era un poquito menos pavo que los demás, pero muchos niños pueden hacer muchas cosas a los 4, a los 5. Interesarse en astronomía. Y me dicen, ¿para qué le van a enseñar astronomía a un niño? Para lo más importante, para que aprendan a pensar. Que aprendan a pensar. Porque un niño de ahora va a vivir hasta fines del siglo XXI. Y si no sabe pensar, no va a poder ir surfeando todas las olas de todo lo nuevo que aparezca. Y por eso también yo me remito a Parral. En Parral los viejitos tenían 50 años y a los 55 se morían cuando yo era niño. Entonces había que estudiar, después trabajar y después morirse. Pero resulta que ahora la vida nos la estiraron como 30 o 40 años para allá. Y cambia tanto la cosa que a comienzos del siglo XX pasaban 20 años o 30 y no había... Bueno, por ahí apareció la radio, que fue una gran revolución, pero no habían grandes cambios. Hoy día los cambios están sucediendo de día en día. Entonces a un niño hay que enseñarle a pensar, porque tiene una larga vida y no sabemos cómo va a ser Chile en el 2100. No tenemos idea, no le podemos enseñar eso. Pero si le hacemos razonar y que el cabro piense ordenadito, va a poder usar eso para toda la vida. Así que yo creo que la educación es yo lo digo también contradiciendo a Eduardo Frei Montalva, que hablaba de que el cobre era la palanca de desarrollo. No. El material más valioso que tiene Chile, que no lo ha usado mucho, casi nada, es el cerebro de 20 millones de personas. El día que cultivemos este material que está aquí debajo de la boina, en el caso mío, bueno, porque pelos no hay, y que todos usen, hay 200.000 millones de neuronas adentro de la cabeza de cada uno de ustedes, pero la mitad de las neuronas están medio en el día del trabajo, no están haciendo nada, están durmiendo la siesta. Si las neuronas se ponen de acuerdo, se interconectan, en patota las neuronas son re peligrosas. Pueden hacer un portonazo, lo pueden llevar a uno a tener una idea. Tenemos que cultivar ese material, porque los suizos, mira, en Alemania, tengo por ahí un libro que dice eso, la ley de instrucción primaria obligatoria, que en Chile se hizo en 1920, en Alemania se hizo en 1707, 213 años antes que en Chile. 213 años, que vienen a ser como 10 generaciones. Hay 10 generaciones de alemanes que estaban alfabetizados. 10 generaciones.
el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, 10 generaciones. Y ahí recién nosotros pusimos la ley de instrucción primaria obligatoria. Nosotros vamos como en la 4ª generación, a lo más, de bisabuelos analfabetos. El bisabuelo en 1920 era analfabeto. El hijo en 1940 ya se alfabetizó. El nieto en el 60 ya tenía un padre alfabetizado y un abuelo un poquitito. Pero la cultura y la educación de las familias, estamos recién partiendo de eso. Pero tenemos que realmente hacer un esfuerzo grande para que no pasen 200 años más. Bueno, para algunos 200 años no es nada, pero para mí, bueno, yo ya no tengo 200 años. Me quedan como 10, bueno, eso es lo que yo estimo. Entonces hay que hacer cuestiones ahora. Y se pueden hacer. Pero oye, yo me debería quedar callado. Hay una cuestión, un meme que me llegó, lógica oriental. Si esto no lo ha hecho nadie, yo voy a tratar de hacerlo. Lógica chilena. Si esto no lo ha hecho nadie, no esperarán que lo haga yo. Pues, okay. Deberíamos irnos para la lógica oriental. Bueno, muchas gracias. Gracias, profesor. Agradecemos también a quienes participaron, ¿verdad?, de esta charla e hicieron sus preguntas. Adelante, Elia.